trabajar en espacios métricos. Definición de distancia, ejemplos, curiosidades con respecto a la métrica usual, propiedades de separación para espacios métricos. ¿Y los espacios métricos tienen que ser conexos? Definición de distancia. Sea un conjunto no vacío E, la distancia es una función de E por E en R tal que verifica 1. Que la distancia de xy es mayor o igual a 0 para todo xy que pertenezca al conjunto. Que la distancia de xy es igual a 0 si solo si x igual a y. Que la distancia de xy es igual a la distancia de x para todo xy que pertenezca al conjunto. Y la última propiedad la conocemos como la desigualdad triangular. Al par ED le llamamos espacio métrico. Veamos algunos ejemplos de distancias. Distancia euclidia, distancia taxi y distancia del máximo. Sea ED un espacio métrico, x perteneciente a E y epsilon mayor que 0, llamamos bola abierta al centro x y radio epsilon al siguiente conjunto. Para las distancias antes mencionadas, obtendremos las siguientes representaciones de bolas. A continuación, propondremos un ejemplo en el cual demostraremos que una función d es distancia, describiremos una bola de la misma y realizaremos su representación gráfica. Consideremos en R2 la función d de R2 en R tal que se cumple en esta forma. Demostraremos que d es una distancia en R2. Para demostrarlo tendremos que verificar las propiedades antes mencionadas. Propiedad 1. Distancia de xy mayor o igual que 0 para todo xy que pertenece a R2. Distinguiremos los casos si x1 es igual a y1, con lo cual la distancia de xy es valor absoluto de y2 menos x2, que sabemos que es mayor o igual que 0 por las propiedades del valor absoluto. Si x1 es distinto de y1, en este caso la distancia de xy va a tener esta forma, como suma de valores absolutos, que también será mayor o igual que 0 por las propiedades del valor absoluto. Segunda condición. Si la distancia de xy es 0, se cumple si y solo si x es igual a y para todo xy que pertenezca a R2. Lo haremos haciendo directo y recíproco. Comencemos pensando. Sabiendo que la distancia vale 0, si tomamos x1 distinto de y1, tendremos entonces que la distancia entre x e y es la suma de los valores absolutos aquí, y esa suma, como x1 es distinto de y1, tendrá que ser mayor o igual que 0. No pueden ser 0 simultáneamente. Con lo cual llegamos a un absurdo. Si x1 es igual a y1, entonces la distancia entre x e y es valor absoluto de y2 menos x2, que es 0. Con lo cual tendríamos que y2 es igual a x2. Y entonces, sabiendo que x1 es igual a y1 y que x2 es igual a y2, llegamos a que x igual a y. Para hacer el recíproco, consideramos si x igual a y, entonces pensar que x1 es distinto de y1 llevaría a un absurdo. Con lo cual consideraremos que x1 es igual a y1. Entonces la distancia entre x e y es el valor absoluto de y2 menos x2. Como x es igual a y, y2 es igual a x2, entonces el valor absoluto es 0 y por lo tanto la distancia es 0. Ahora pasemos a la tercera condición. La distancia entre x y es igual a la distancia entre y y x para todo xy que pertenezca a R2. Y distinguimos los casos. Si x1 es igual a y1, la distancia entre x e y es valor absoluto de y2 menos x2, que también es igual a valor absoluto de x2 menos y2 por propiedades de valor absoluto, entonces también se nos cumple que es igual a la distancia entre y y x. Ahora, si x1 es distinto de y1, tendremos que la distancia entre x e y es la suma del valor absoluto de x1 más valor absoluto de y2 menos x2 más valor absoluto de y1, la cual podemos ordenar de esta otra forma, dándonos como resultado que es igual a la distancia de y a x también en este caso. Pasemos entonces a la propiedad 4, la desigualdad triangular. La distancia xy es menor o igual a la distancia xz más la distancia zi para todo x y z que pertenezcan a R2. Aquí encontraremos varios casos, A, B, C, D y E. Analizaremos, por cuestión de tiempo, solamente uno de ellos y el resto será a cargo de la audiencia. Si x1 distinto de y1 distinto
distinto de Z1, entonces la distancia XY se define de esta manera, al igual que XZ y la de ZI. Entonces tenemos que la distancia XZ más la distancia ZI es igual a esta expresión que tenemos aquí. A su vez, esta expresión es mayor o igual, utilizando propiedades de valor absoluto, a x1 más valor absoluto más valor absoluto de i1 más valor absoluto de i2 menos x2, que es la distancia de x a i. Entonces, podemos decir que la distancia de x a i es menor o igual que la distancia xz más iz, que es lo que queríamos probar. Dado que se cumplen entonces todas las propiedades antes mencionadas, podemos afirmar que D es una distancia en R2. Escribir la bola del centro 1 por 1 y radio 2 en la métrica que estábamos trabajando recién. Entonces, si x1 es igual a i1, eso significa que ambas van en 1, y nos encontramos en esta situación que i2 menos i1 en valor absoluto es menor a 2, y esto implica que i2 se encuentra entre 3 y menos 1. Gráficamente sería el segmento que está representado acá cuando i1 vale 1 y i2 está entre menos 1 y 3 sin incluir los extremos. En cambio, cuando i1 es distinto de x1, nos encontramos en esta otra situación y nos quedan 4 casos que simplificamos acá. Cada caso nos quedó una región del plano y al graficarlas, por ejemplo la región esta sería esta de aquí, y al intersectar las 4 nos queda este rombo sin incluir los lados. Entonces la unión del rombo sin incluir los lados con este segmento de recta sería la descripción gráfica de la bola del centro 1 por 1 y radio 2 en esta métrica. Bueno, vamos a considerar una nueva métrica y describir a partir de ella bolas que pueden resultar un tanto extrañas. Para eso vamos a considerar la métrica usual en el espacio E igual a R2, y a partir de esa métrica vamos a definir una nueva métrica que vamos a llamar D asterisco entre dos puntos del plano de la siguiente manera. D asterisco entre P y Q se define de la siguiente manera: la distancia de P a O más la distancia de Q a O si P es distinto de Q, siendo O el origen de coordenadas, o 0 si P es igual. Se puede probar fácilmente que D asterisco es una métrica, cosa que no vamos a hacer por una cuestión de tiempo, pero vamos a tratar de describir algunas bolas. Por ejemplo, si A es el punto 1, 1, describiremos las bolas de centro A y radio raíz de 2 y las bolas de centro A y radio 1 más raíz de 2. ¿Qué es la bola de centro A y raíz de 2? Y radio raíz de 2 son los puntos del plano tal que la distancia de PA es menor que la raíz de 2. Bueno, si P es distinto de A, la distancia asterisco de PA es la suma, como dijimos hoy, de la distancia de PA al origen más la distancia de A al origen. Lo que haciendo cálculos nos queda la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado debe ser menor que 0, lo cual es imposible. Si P es igual a A, la distancia asterisco de PA es igual a 0, que es menor que raíz de 2. Por lo tanto, la bola de centro A y radio raíz de 2 es A. Vamos a definir ahora las bolas de centro A y radio 1 más raíz de 2. Que estos serían los puntos del plano tal que la distancia asterisco de PA sea menor a raíz de 2 más 1. Si P es igual a A, entonces la distancia asterisco de P a A sería 0, que esto es menor a 1 más raíz de 2, por lo tanto A pertenecería a la bola de centro A y radio 1 más raíz de 2. En cambio, si P es distinto de A, la distancia asterisco entre P a A sería la suma de la distancia entre P y el origen más la distancia de A al origen, que quedaría la raíz de x a la 2 más y a la 2 más raíz de 2, y esto tiene que ser menor a 1 más raíz de 2. Haciendo cuentas, nos quedaría que raíz de x a la 2 más y a la 2 debe ser menor a 1, lo que se define el círculo de centro O y radio 1. Gráficamente nos quedaría el círculo de centro el origen y radio 1 unión el punto A de coordenadas 1, 1. Aquí se puede observar que el centro de la bola queda por fuera del círculo. Los espacios métricos son casos especiales de espacios topológicos. Espacio T2. Dado el espacio métrico XD,
decimos que este 2 o de Hausdorff, si dados x e y distintos existen la bola del centro x y la bola del centro y, tales que son disjuntas. Demostración de que todo espacio métrico es T2. Si considero x distinto de y y me tomo un epsilon menor a un medio por la distancia entre x e y, entonces la intersección entre la bola de centro x y radio epsilon con la bola de centro y radio epsilon va a ser vacía. Si existiera z que perteneciera a la intersección de estas bolas, se tendría que la distancia de x a y sería menor, igual por desigualdad triangular, a la suma de las distancias, que estas son menores a 2 epsilon y simultáneamente 2 epsilon es menor a la distancia de x a y, lo que provoca el absurdo. Espacio T1. Dado el espacio métrico XD, decimos que este 1 sí solo si, dados x e y distintos cualesquiera, existen una bola centrada en x, tal que y no pertenece a dicha bola, y una bola centrada en y, tal que x no pertenece a la bola centrada en y. Espacio T sub 0. Dado el espacio métrico XD, decimos que este sub 0 sí solo si, dados x e y distintos, existe una bola centrada en x, tal que y no pertenece a esa bola, o una bola centrada en y, tal que x no pertenece a dicha bola. Si xd es T2, entonces este 1 y también este 0. Esto lo hemos demostrado en el curso. Por lo tanto, los espacios métricos cumplen con las propiedades de separación T2, T1 y T0. Un espacio métrico E se dice no conexo si puede escribirse como unión disjunta de dos conjuntos abiertos y no vacíos. Si no es así, el espacio se denomina conexo. Ahora nos preguntamos, ¿todo espacio métrico es conexo? La respuesta es no, y a continuación mostraremos un ejemplo. Vamos a ver si podemos responder ahora a la siguiente pregunta. ¿Todo espacio métrico es conexo? Para responder a ello vamos a considerar la siguiente distancia, a la que llamamos distancia discreta, que se define de la siguiente manera. La distancia de x a y es 1 si x es distinto de y, o es 0 si son iguales. Por ejemplo, si consideramos las bolas de radio menor a 1, observaremos que todo punto es abierto y cerrado simultáneamente. Por ejemplo, la bola de centro 2 y radio 1 medio es esta que queda definida ahí. Son los y pertenecientes a R, tal que la distancia de 2 a y es menor que 1 medio, y eso solamente lo cumple el mismo 2. A su vez, el conjunto R-2 es abierto. ¿Por qué? Porque ya que es la unión de abiertos del espacio. Observemos que 2 unión R menos el 2 nos da todo R. Por lo tanto, encontramos una separación del espacio por dos abiertos distintos del vacío y disjuntos. De esa manera demostramos que R con esta distancia no es conexo. Otro ejemplo de espacio métrico no conexo. En R consideramos el espacio, que es la unión de los intervalos 0, 1, 2, 3. Con la métrica relativa a la usual N, este es un espacio métrico con esta métrica relativa y no es conexo dado que hay una separación. 0, 1 y 2, 3 son abiertos, no vacíos y disjuntos, y la unión de ellos da el espacio E. Por lo tanto, encontramos otro espacio métrico que no es conexo.